Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. A nombre de GBA Consultoría y Capacitación SC y de la contadora Ángeles Mandujano, quien es directora de este programa, les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de los mejores fiscalistas de México. En esta ocasión, hablando del tema repercusiones fiscales de las erogaciones no deducibles, hoy nos acompaña el contador público Francisco Cárdenas Guerrero, de quien me permitiré dar una breve reseña de su trayectoria profesional. Es contador público egresado de la Escuela Superior de Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional. Cuenta con la maestría en contabilidad, con especialidad en impuestos en el Colegio Superior de Ciencias Jurídicas. Entre otros estudios destaca su diplomado en impuestos en el Instituto de Especialización para Ejecutivos y el diplomado en Seguridad Social e Infonavit en el Centro de Estudios Fiscales y Administrativos. En el ámbito docente, ha sido expositor y conferencista en cámaras y organizaciones profesionales al interior de la República, entre las que se encuentran las siguientes: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Instituto Mexicano del Seguro Social, Servicio de Administración Tributaria, Colegio de Contadores Públicos, Cámara de Comercio de la Ciudad de México, GBA, Consultoría y Capacitación, Líderes de Desarrollo Empresarial, Colegio Superior de Ciencias Jurídicas, Campus Ciudad de México, Tribunales colegiados en la Ciudad de México, Colegio de Notarios del Estado de Veracruz, Universidad Autónoma de Guerrero, Instituto de Estudios Superiores del Colegio Holandés y la Universidad Anáhuac en el Distrito Federal y Jalapa. Así también ha sido maestro invitado a nivel posgrado y licenciatura en diversas universidades en los estados de México, Hidalgo, Guerrero y Veracruz. Ha sido socio director del Centro Profesional de Capacitación Fiscal SC. En su experiencia profesional, ha fungido como asesor contable y fiscal en diversas empresas. Ha sido perito. Actualmente se desempeña como asesor fiscal independiente y es director de su propia empresa. Los dejo en la conducción del programa con el licenciado Miguel Ángel Villa Beltrán. Muchas gracias. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Les habla Miguel Ángel Villa Beltrán, en esta ocasión transmitiendo desde GBA Consultoría y Capacitación en la Ciudad de México. El día de hoy nuestro tema será las repercusiones fiscales de las erogaciones no deducibles, para lo cual contamos con la presencia de nuestro amigo, el contador Francisco Cárdenas Guerrero. Francisco, bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias, gracias por la invitación. Pues bien, sin ni más ni más vamos a entrar al tema. Seguramente pues querremos aprovechar al máximo los conocimientos que nos vas a poder manejar el día de hoy, Francisco. ¿Qué te parece si empezamos por preguntarte pues específicamente acerca de las deducciones? ¿Qué papel juegan las deducciones en las cuestiones fiscales? Vemos por ahí, tenemos entendido la situación de que tenemos que pagar contribuciones en general, particularmente por lo que hace al impuesto sobre la renta. Bueno, hablamos de nuestros ingresos, pero vemos que de acuerdo con lo que nos establece la teoría y también la ley, pues no todos los ingresos son gravables, sino que existen por ahí algunas posibilidades de hacer algunas reducciones a los ingresos y que, bueno, devendrán en deducciones. Pero, ¿qué sucede, Francisco, en el caso de las deducciones cuando estas no les podemos dar un efecto fiscal y, por consiguiente, pues puede repercutir en nuestros ingresos y lo que tengamos que reportar al fisco? ¿Qué te parece si nos abundas al respecto, Francisco? Claro, Miguel, muchas gracias. Mira, el tema de las deducciones es un tema bastante importante porque nuestra ley del impuesto sobre la renta tiene como objeto los ingresos que modifican de manera positiva el patrimonio. Sin embargo, ese objeto muchas veces se confunde con la base. La base permite llevar a cabo algunas deducciones y esas deducciones son las que van a minorar el impacto fiscal del contribuyente. Por esa razón es importante ver qué puedo deducir, qué requisitos se establecen para la deducibilidad y por ende delimitar lo que sí es posible deducir y lo que no es posible deducir. Entonces, aquí el punto medular de este tema es que muchas veces genéricamente mencionamos las erogaciones que no son deducibles pensando que tienen el mismo enfoque y no es así. Dependiendo de la circunstancia por la cual las vamos a considerar como no deducibles, es que debemos estudiarlas. Por ejemplo, el artículo 31 de la Ley de Impuesto a la Renta establece
que los contribuyentes de este título 2 podrán efectuar las siguientes deducciones, nos dice. Entonces nos surge la primera pregunta, ¿y si no las reúne? Ok. Entonces, nosotros hacemos una interpretación a contrario sensu y decimos, si no los reúne, no es deducible. Pero el artículo 31 expresamente no señala que la erogación que no reúne esos requisitos no es deducible. Y la comparamos con el artículo 32, que el artículo 32 señala, no serán deducibles y nos marca una serie de fracciones en las cuales se contemplan diversos conceptos. Entonces, Francisco, veamos a ver si estamos entendiendo bien. Las deducciones per se serían entonces los elementos que tiene el contribuyente posibilidad de, valga la redundancia, de deducir o de reducirle al ingreso que es el objeto de la ley del impuesto sobre la renta. ¿Correcto? Más ello no significaría que una deducción, para hacer deducción, debe de reunir todos los requisitos que establece el 31. ¿Estamos entendiendo bien? En principio así es, nada más que habría que ver aquí, en principio así es. Lo que pasa es que sería una norma imperfecta en el momento en que nos dice, debes reunir estos requisitos, pero no me dice cuál es la sanción por no reunirlos. Ok. Sin embargo, mi opinión no es que en un litigio se pueda llegar a lograr que no apliquen esos requisitos. Considero que va a ser muy complicado poder convencer al juzgador. A ver, déjame ver si estoy entendiendo bien. Me ha tocado ver en la práctica que de repente en alguna revisión, alguna visita domiciliaria o en la determinante de un crédito fiscal, la autoridad dice, se encontró que el contribuyente hizo tales deducciones, pero no reúne los requisitos y por consiguiente no se le toman en cuenta. Correcto. Lo cual, desde el muy particular punto de vista de tu servidor, considero erróneo porque no quiere decir que la deducción no pueda hacerse, simplemente incumplió un requisito, por consiguiente debiera ser motivo para sancionar el incumplir con ese requisito. Claro. No el dejar de tomarle la deducción como tal y considerar que no hubo la erogación que dio origen a esa deducción. Es correcto, es correcto. Lo que pasa es que nuestros tribunales, te comento, en los precedentes que nos han dado a conocer, han considerado que el requisito del artículo 31 da lugar a la deducción o no da lugar a la deducción. Que como tú bien comentas, eso no quiere decir que la deducción sea improcedente. A lo mejor debería de ser una sanción administrativa. Por incumplir un requisito. Por incumplir el requisito, más no el castigo de no hacerlo deducible, porque traería dos situaciones. ¿Qué pasaría? Vamos a pensar que sí es deducible. ¿Cuánto tiene derecho a recaudar el fisco de esa operación? Lo que aquel acumuló contra lo que yo deduje, que es la utilidad que va a tener el otro. Claro. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿qué pasa cuando no me lo hace deducible a mí por incumplir un requisito? Le va a pagar impuesto por la utilidad que genera quien me lo cobró y le voy a pagar impuesto yo por el incumplimiento de un requisito. ¿Será legal que cobre dos veces sobre el mismo ingreso? Sería tanto, digamos, como que el fisco estuviera obteniendo un doble ingreso para la federación, municipio o estado. Exacto. Por un solo... Por un mismo concepto. Por un mismo concepto. O sea, yo considero que ahí debe de manejarse de diferente manera. Debiera ser que el incumplimiento trajera como consecuencia, como lo comentábamos, la aplicación de una sanción administrativa por incumplir un requisito. Pero si tú me demuestras que lo erogaste, es más, incluso a veces que se demuestra que aquel lo acumuló, porque tú como autoridad tienes la facultad de compulsar. Claro. Oye, ¿lo acumulaste? Sí. Sí corresponde a un servicio, a una enajenación, a un otorgamiento real, sí. ¿Pero qué pasó? Ah, pues es que para la contraparte no reunió un requisito de que no se pagó con cheque nominativo para abono en cuenta. Que es de lo más común. Pero aquí también surge una línea muy tenue, Miguel Ángel, en este tema tan interesante, que muchas veces lo dejamos a un lado. Dentro de los requisitos del 31, la fracción primera establece que la erogación debe ser estrictamente indispensable para los fines de la actividad del contribuyente. ¿Y en qué consiste esta indispensabilidad, Francisco? Es un término muy subjetivo. La Corte ha señalado que se debe entender por estrictamente indispensable cuando de dejarse de erogar esa cantidad no
se logre la consecuencia del objetivo o del objeto social que tiene la sociedad de que se trate, si hablamos de una sociedad. Lo cual ciertamente es muy subjetivo porque lo que sea indispensable para un giro no necesariamente será indispensable para el otro. Claro. Y desde la perspectiva del empresario, considerará él a lo mejor que una erogación en publicidad es estrictamente indispensable. Claro. Pero a lo mejor, si hablamos de profesionales independientes, corrígeme si estoy en un error, pues el hecho de tener una presencia acorde con la situación o el cliente que estará atendiendo, pues a lo mejor resulte también para él estrictamente indispensable, pues llevar alguna cierta indumentaria, Claro. ¿no? Y sería posible que el contribuyente, persona física que así lo hiciera, pudiera deducirlo. Sí, considero que tiene los elementos para poder demostrar, porque le van a dejar la carga de la prueba de la estricta indispensabilidad. Perfecto. Entonces él tendrá que decir, bueno, mira, yo vengo a GBA y si no vengo presentable, simplemente mi imagen ante la gente que va a estos cursos, pues es una puede imagen ser de no que seriedad. exactamente, que no refleja seriedad y por lo tanto, pues se vuelve estrictamente indispensable tener que comprar ese tipo de indumentaria. Muy Pero bien. nos dice la jurisprudencia que de no erogarse traería como consecuencia el incumplimiento del objeto social o de la actividad por la cual se desarrolla. Y luego otro que traiga como consecuencia la generación de un ingreso. No siempre se da el caso, ¿no? ¿Cuántas veces no nos ha pasado que nos piden una cotización y tenemos que ir, no sé, imagínate que te piden una cotización en Cancún o te piden una cotización en Playa del Carmen, en Villahermosa, en Coatzacoalcos, donde tienes que ir a presentar tu propuesta y erogas gastos de hospedaje, alimentación, lo que tú quieras, ¿sí? Y el tiempo que tienes a tu personal en este proyecto, y de repente te dicen, ¿sabes qué? No fue aceptada tu cotización. ¿Qué pasa con esas erogaciones? No trajeron como consecuencia un ingreso. Sin embargo, la erogación está ahí. Exactamente. Entonces ahí vuelvo a insistir, tendremos que empezar a ver, oye, yo te demuestro que coticé, que erogué estas cantidades, no se logró el ingreso, pero eso ya no es cosa que tenga que decidir la empresa, Claro. es del cliente. Entonces, ese concepto de estricta indispensabilidad depende de cada empresa, depende cómo lo haga valer y depende también que pueda tener los elementos para demostrar esa estricta indispensabilidad. De eso depende. Una empresa que, por ejemplo, a sus ejecutivos, a los que están dando la cara y los que están siendo la imagen de la empresa, que les pueda comprar ropa de trabajo, llámese trajes de buena calidad, llámese una tablet, ¿sí? Llámese una pluma que cuesta muy cara. Entonces la autoridad que diga, ¿sabes qué? No es deducible esa pluma porque es muy cara, es onerosa la erogación. ¿Cómo le podríamos demostrar a la autoridad la estricta indispensabilidad en ese caso? Pues podríamos decir, mira, si bien es cierto la pluma es cara, yo le estoy comprando la pluma que aunque tal vez para ti sea cara, para mí representa la imagen Claro. que él proyecta ante un tercero de mi firma. El traje representa mi imagen también. ¿Qué necesidad tienen la gente de corredores de bolsa de ir con trajes de primer nivel? O simplemente ahorita con la situación que tenemos para efectos de las elecciones y los candidatos a la presidencia o algún cargo de elección popular seguramente se estarán asesorando de alguna empresa de imagen pública, ¿verdad? Claro, Entonces, para los directivos o para los ejecutivos de estas empresas, puede ser que resulte indispensable esa imagen. Es precisamente lo que están vendiendo. Te van a asesorar en una imagen pública y pues de suyo ellos tendrían que tener primero esa proyección, ¿no? Claro. Entonces, concretando esta parte, depende mucho de cada contribuyente cómo poder demostrar la estricta indispensabilidad de su erogación, con elementos como los que marca la jurisprudencia, pero no necesariamente apegarse a la jurisprudencia, tomarlo como un elemento de referencia. Muy bien. Eso es una. Y la otra es, vamos a suponer que consideráramos que la erogación no fuera deducible. Pero aquí me hace ruido algo, Sí, por Francisco. favor. Entonces,